Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio e intentamos trazar una cronología, una biografía de cómo si hubiera existido realmente. Podemos elegir personajes de novela, de películas, cine, series de televisión, también podrían ser de cómic o incluso de videojuego. Bien, hoy hemos elegido al personaje de ficción de la serie de Doctor Who, Mickey Smith. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Mickey Smith era un mecánico de coches que residía en Powell State y que llegó a trabar una estrecha amistad con el Doctor y otros personajes de la serie, como Sarah Jane Smith, el Capitán Jack Harkness, Jackie Tyler y Peter Tyler de otro mundo. Tenía una relación amorosa con Rose Tyler. Era un adolescente aparentemente normal quien llegó a convertirse en un defensor no solo de una sino de dos tierras. Después de años viviendo con la familia Tyler en una tierra paralela, volvió a su lugar de origen y se casó con Martha Jones. A pesar de tener vínculos estrechos con el Instituto Torsburg de las dos tierras, él y su mujer, como última aparición, crearon su propia compañía para combatir a los alienígenas. Mickey nació en el año 1981 y se encontró brevemente con la versión adulta de Rose durante 1987, a pesar de que fue un contacto mínimo. Su padre, un cerrajero, lo dejó a una edad muy joven después de que su madre muriera. Se crió con su abuela, Rita Ann Smith. La vieja Smith fue descrita por Rose por haber sido educada con Mickey hasta su muerte en 2002. Murió después de tropezar y caer debido a un rasgón en la moqueta de la escalera que Mickey nunca llegó a arreglarlo del todo, lo que dejó un sentimiento de culpa. Sin embargo, cuando Mickey parecía haber muerto en manos de los Autons, el doble de Rose le dijo al doctor: "Tengo que decírselo a su madre", lo que posiblemente indica que Rose la conocía o por lo menos contactó con ella. Bien, en 2005 Mickey era un joven trabajador normal y corriente que vivía en unas viviendas muy cerca de las de Rose y que salía con ella. Se vio envuelto en los sucesos de la invasión Auton y fue presentado al Dr. Seuss durante su 9ª reencarnación. En su primer encuentro, Mickey estaba celoso del Doctor y de su nueva relación con Rose. Cuando esta visitó al teórico de la conspiración Clyde Finch para averiguar quién era el Doctor, Mickey fue secuestrado por la conciencia Nesten. Un doble Auton lo sustituyó e intentó encontrar información sobre el Doctor. Nesten lo siguió conteniendo para mantener al duplicado y a Mickey. En ese momento Mickey se sintió abrumado por la revelación de que la vida extraterrestre existía. Estuvo en estado de pánico cuando el Doctor y Rose se enfrentaron por última vez a Nesten. La cobardía de Mickey no impresionó al Doctor y cuando le pidió a Rose viajar con él dejó claro que Mickey no estaba invitado. Rose no volvió en un año y fue declarada desaparecida y Mickey más que culpado, era el sospechoso de su desaparición, por lo que la policía lo interrogó 5 veces pero no fue detenido. Pasó un año intentando averiguar cosas sobre el Doctor y manejando la web Who is Doctor Who, anteriormente dirigida por Clive. Lo llenó de desvaríos vengativos sobre el Doctor y misteriosos acontecimientos en donde el Doctor se entrometió. Fue marginado y ya que su madre, la madre de Rose, Jackie, nunca sabía qué había pasado con su hija y lo volvió en contra del barrio. Mickey fue uno de los últimos en enterarse sobre el regreso de Rose en 2006 y se enteró de que ella volvió por la noche. Esto llevó a una confrontación incómoda entre los Tylers y Mickey. Dijo a Rose lo que había sucedido y lo que hizo su madre durante su ausencia. Rose convenció a Mickey de que lo sentía y que ella no tenía la intención de irse tanto tiempo y los dos se reconciliaron.
Aun todavía en un tono despectivo y despreciando a Mickey llamándole Ricky, el doctor confió en él mientras se quedó atrapado en el número 10 de Downing Street durante la toma del gobierno británico por parte de los Slytherin. Mickey salvó a la madre de Rose y pudieron entre todos liberar al planeta. Mickey estuvo implicado también en una guerra extraterrestre de la que se libró por control remoto. Los soldados de guerra eran humanos secuestrados y controlados por otros seres humanos que pensaban que estaban jugando un videojuego. Mickey, bajo las órdenes del doctor, programó los dispositivos del juego para mantener a los humanos secuestrados vivos. Más tarde, Rose siguió viajando ya sola y en unos episodios después en Cardiff, Mickey le dijo a Rose que estaba saliendo con Grisa Delaney. Esto pudo haber sido mentira para hacer que Rose se sintiera celosa. Lo sea o no, Mickey dejó claro que estaba cansado de esperar y de interrumpir sus acciones cuando éste le llamaba. A pesar de que se marchó enfadado con Rose, al final de su encuentro la ayudó a volver con el doctor para derrotar a los Daleks. Aunque en un primer momento se encontró feliz de verla, se enfadó por la despedida de Rose de la vida que había llevado, hasta que ella le recordó que el doctor también le había enseñado una mejor forma de hacerlo. Mickey seguía dudando sobre ayudar a Rose a volver con el doctor, pero ella le dijo que no había nada que la haría permanecer en aquel lugar ahora. Mickey se tragó su orgullo y utilizó al principio su coche y después una grúa para abrir el corazón de la TARDIS con el fin de que Rose y la nave se comunicaran. Bien, más tarde, ya con el 10º Doctor, Mickey accidentalmente ayudó a un recién regenerado y joven 10º Doctor a recuperarse, dejando caer un termo de té cerca que lo revitalizó. Y después se enfrentaron a los Sikorats. Como todo había salido bien, pues Rose y el nuevo Doctor se marcharon en la TARDIS. Pasó días molesto con el doctor, ya que Mickey era un huésped no invitado. Y al final, bueno, llegaron a un poco de entendimiento porque tenían un vínculo común con Rose. En 2007, Mickey detectó actividad inusual en la escuela de secundaria del Rivale y llamó al doctor y a Rose para que le ayudaran a investigar. Allí se encontrarían con Sarah Jane Smith, una acompañante de un doctor anterior, y Mickey se burló de Rose al confirmar las sospechas de que el doctor había tenido más compañeros antes de conocerla. Y además apareció un robot que había construido, un robot perro que había construido el doctor, K9 marca 3, y con el que le sacaron un paralelismo desagradable. Bien, después de esta aventura, el doctor aceptó la petición de que Mickey se uniese a la tripulación ya más constantemente. Mickey estuvo encantado de visitar una nave futurista, el SS Pompadour del siglo 510, donde tuvieron otra aventura. Bien, sus viajes tan solo duraron un corto periodo de tiempo antes de que una grieta en el vórtice temporal enviara a los tres a un mundo paralelo en el año 2007, donde la era de los Cybermen estaba empezando a comenzar. Se encontró con Ricky, su homólogo en este mundo, un personaje duro y firme que dirigía a los predicadores, los que luchaban contra los Cybermen. Mickey lo vio morir a manos de las criaturas y también descubrió que en esta versión del mundo su abuela seguía viva. Mickey consiguió salvar al Doctor y a Rose de la batalla final contra los Cybermen. Sin embargo, estaba cada vez más seguro que este era su lugar en el universo. Y se quedó en este mundo para cuidar de su abuela y hasta cierto punto sustituir a Ricky. Una de sus primeras acciones fue encabezar la liberación en París de los Cybermen. Pasaron 3 años desde la perspectiva de Mickey después de la batalla de los Cybermen, y cuando los Cybermen cruzaron el vacío a su universo natal en 2007, Mickey fue el primero en viajar hasta allí para luchar contra ellos y garantizar la seguridad de Rose. Fue un agente encubierto de Torchwood 1 que trabajó como ayudante del laboratorio con mucha más confianza que antes. Cuando la esfera se abrió, vieron que dentro había un Dalek que quería comandar a los Cybermen.
pero se formó parte de lo que llamaron la batalla de Canary Wharf. El Doctor atrapó a los Cybermen y a los Daleks en el vacío y Mickey se quedó en el universo paralelo con Rose, Jackie y Peter Tyler. Más tarde, Rose dejó el mundo de Pete para encontrar al Doctor y Mickey y Jackie cruzaron hasta este y llegaron a la Tierra después de haber sido trasladadas hasta la cascada Medusa en 2009. Mickey y Jackie dispararon contra un conjunto de Daleks que estaba a punto de exterminar a Sarah Jane. Acompañados de esta, se reunieron con Jack Harkness y por último con el Doctor y con Rose más tarde. Después de que la Tierra fuera de vuelta a su lugar correcto, Mickey dejó la TARDIS después de un triste adiós con Jackie. Le dijo al Doctor que no había nada para él en el mundo de Pete ahora, ni siquiera Rose, y que su abuela había fallecido después de vivir sus últimos años en la mansión de Pete Tyler. Corrió para alcanzar a Jack Harkness y a Martha Jones. Mickey empezó a combatir alienígenas por cuenta propia y convenció a Martha para unirse a él y por último se casaron. Estaban de luna de miel cuando el incidente de 2009 se inició. En una aventura se los vio luchando contra un Sontaran y el Doctor les salvó. Y más tarde ellos le vieron y les saludaron, pero este fue sin decir nada. Mickey y Martha vieron a la TARDIS, dejarlos tal vez comprendiendo lo que el Doctor había querido decir. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.